Hola clase, ¿cómo están? Bueno, seguimos con las diferentes teorías acerca del origen de la vida. Ya la clase anterior, ¿se acuerdan que habíamos hablado del creacionismo, generación espontánea, la biogénesis y la panspermia? Hoy vamos a agregar la quimiosintética, que es una teoría propuesta en 1924 por Oparino Haldane. Esta teoría la podemos llamar quimiosintética o de la síntesis prebiótica o teoría de Oparin y Haldane. Cualquiera de las tres formas estamos hablando de la misma teoría. Oparin y Haldane son los dos científicos que en 1924 postularon esta teoría, que explicaban que la vida en la Tierra surge hace 3.000 millones de años a través de cambios graduales mediante una evolución química de materia inorgánica que generó materia orgánica. Cuando hablamos de materia inorgánica, hablamos de compuestos que están presentes en la materia inanimada, que no tiene vida. Bueno, acá lo que se postula es que esta materia inorgánica que no tiene vida evolucionó, sufrió una evolución química hasta generar materia orgánica. La materia orgánica es la materia que encontramos en los diferentes seres vivos, sean animales, vegetales, hongos, microorganismos, que son los lípidos, las proteínas, los carbohidratos, los ácidos nucleicos. Acá hay un resumen de lo que explicaba la teoría de Oparin y Haldane. Estas eran las condiciones ambientales de la Tierra hace 4.600 millones de años, donde la Tierra era una masa incandescente, con temperaturas de hasta 1500 grados, por ende, en realidad este dibujo estaría mal porque no existía el agua en estado líquido, porque a esta temperatura el agua existía pero como vapor de agua. Había una masa de gases que rodeaba la Tierra, pero no era una atmósfera, porque la atmósfera no existía en ese momento. Se llamaba atmósfera primitiva, por llamarlo de alguna forma, pero era una masa de gases que rodeaban la Tierra, que contenían hidrógeno, vapor de agua, NH3 que es amoníaco, CH4 que es metano. Existían los mismos gases que generaban el vulcanismo, porque había volcanes de constante erupción. Imagínense con estas temperaturas en la superficie. El centro de la Tierra estaba muy caliente y todo el tiempo estaba haciendo erupción. Los metales se encontraban en estado líquido. Había muchas descargas eléctricas y las radiaciones UV pasaban libremente hasta la superficie de la Tierra. O sea, había mucha energía, pero a su vez era muy desordenado, muy caótico. A medida que fueron pasando los años, hubo un descenso brusco de la temperatura, entonces se formó la hidrosfera. Esto para que se den una idea, cuando ustedes se meten a bañar, vieron que en la ducha sale vapor de agua, y ese vapor de agua está muy caliente, más de 100 grados, porque si no el agua no estaría en estado gaseoso. Cuando choca directamente con los azulejos, ¿qué hace? Se condensa, se enfría de golpe al chocar con el azulejo frío, y se vuelve de estado gaseoso a estado líquido. Bueno, eso fue lo que pasó acá, pero a escala universal. Imagínense la escala en todo el planeta Tierra. Entonces todo ese vapor de agua que estaba en estado gaseoso se enfrió de golpe y se volvió líquido. Entonces de estar flotando alrededor de la superficie de la Tierra cayó, porque el agua líquida cae. Al caer se formó el mar primitivo. Al caer esa agua arrastró a moléculas orgánicas simples que se encontraban otra vez flotando alrededor de la Tierra. De esta forma lo que se genera es el caldo primitivo. Hay diferentes moléculas orgánicas que gracias a las descargas eléctricas y las radiaciones UV que les proveían la energía necesaria, fueron reaccionando entre ellas y generando moléculas más complejas o moléculas orgánicas, como proteínas, lípidos. Esto posibilitó que se genere una esfera hueca de ácido nucleico o coacervado. ¿Qué es esto? Bien, en este caldo primitivo dijimos que había muchas moléculas orgánicas que ahora se encontraban más cerca, porque cuando estaban en el aire, en la atmósfera primitiva, estaban muy separadas unas de otras. Al ponerlas en este caldo primitivo, están más juntitas, entonces reaccionan entre ellas, y con un poco de energía que venía de las descargas eléctricas y de las radiaciones UV, empezaron a reaccionar unas con otras.
y formaron una esfera. ¿Pero de qué era esta esfera? De moléculas orgánicas enlazadas unas con otras. Entonces esto generó esta estructura que se llama coacervado, que era una estructura, podemos decir, circular, donde había un medio interno y un medio externo. Había una separación de lo que es un medio interno y un medio externo. Y adentro había ácido nucleico. Entonces esto sentó las bases para que luego se desarrolle la vida. Porque a partir de esta estructura, que no tenía vida, ocurre o se desarrolla la vida, o posibilita que se desarrolle la vida. Son precursores de los primeros seres vivos. Esto que les conté yo acá es una evolución química. A partir que se generan los coacervados y aparecen los primeros seres vivos, se genera una evolución ya biológica. Pero lo que queda acá determinado es la importancia de estas estructuras como precursoras de los seres vivos, como que se sientan las bases para que después se desarrolle vida. ¿Se entiende? Pero, como toda teoría científica, se pone a prueba para ver si es real. Entonces, en 1953 está el experimento de Miller y Urey, que eran otros dos científicos que construyeron un modelo que recreaba las condiciones de la Tierra primitiva. Suministraron calor a un balón donde tenían agua y la calentaron hasta que ésta se evaporó. El vapor de agua realizaba todo este recorrido y llegaba a otro balón donde, además del vapor de agua, había metano, amoníaco, hidrógeno. Las descargas eléctricas las simulaban con electrodos. Más adelante generaron un condensador. El condensador lo que generaba era que el agua se condense, o sea que pase de estado gaseoso a estado líquido. Entonces, una vez que pasaba por acá, lo que ellos obtenían eran gotas de agua, que iban realizando todo el recorrido hasta llegar a la parte de colector. Acá ellos retiraban la muestra que obtenían. Y cuando obtuvieron las primeras muestras, vieron que había en esos lugares aminoácidos. ¿Qué quiere decir esto? Que a partir de recrear las condiciones de la Tierra, luego de esperar una semana, obtuvieron aminoácidos. Los aminoácidos son moléculas orgánicas, porque a partir de la unión de varios aminoácidos se generan proteínas. Entonces, lograron verificar que a partir de materia inorgánica se puede generar materia orgánica. Llegaron entonces a la conclusión de que la teoría quimiosintética es probable o es correcta, que se puede generar a partir de materia inorgánica y en ciertas condiciones particulares moléculas orgánicas. Entonces, el resumen de las teorías acerca del origen de la vida que vimos es la generación espontánea, en el cual la vida surge a partir de materia inerte en forma espontánea sin ningún proceso. La teoría de la panspermia, ¿se acuerdan que la vida llegaba en esporas que habían caído en la Tierra a partir de un meteorito? El creacionismo, que la vida había sido generada por un Dios creador. Les anoté acá la biogénesis, ¿se acuerdan que Pasteur y Redi habían realizado experiencias para refutar o rechazar la teoría de la generación espontánea y habían determinado que un ser vivo proviene de otro ser vivo? Y por último, la que vimos hoy, la teoría de Parini y Haldane, la de quimiosintética, que a partir de una evolución química de materia inorgánica se genera materia orgánica. Con esto cerramos las distintas teorías del origen de la vida. Bueno, chiquis, nos vemos la próxima. Besito.